En este video les voy a explicar cómo pueden cortar una falda circular larga. Porque en el último video que les estuve compartiendo, algunas me dejaron comentarios preguntando cómo podían cortar la falda si la querían más larga. Entonces, la falda que les había explicado en el video anterior es una falda circular que queda de esta forma. Por eso se llama circular, porque queda como un círculo. Además que la falda queda totalmente sin costuras, pero el largo que se le puede dar a esta falda de esta forma es más o menos de 60 centímetros. Más larga no se puede sin costuras. Ya si queremos hacer una falda rotonda larga, tendría que quedar con costuras en los costados. Entonces quedaría abierta aquí en esta parte y aquí quedaría la parte delantera y la parte trasera. Pero como ya les dije, con costuras en los costados. Entonces les voy a explicar en este papel cómo pueden cortar esta falda circular larga en la tela. Entonces van a tener la tela completamente abierta y en esta parte de aquí, que es el ancho de la tela, tiene 1,50 de ancho, que es lo que normalmente traen las telas, 1,50 de ancho. Y hacia este lado de acá ya les voy a decir cuánto necesitan de acuerdo al largo que ustedes vayan a utilizar en su falda. Entonces aquí tenemos el contorno de cintura, supongamos que la persona tiene 84 centímetros de cintura. Y necesitaremos también el largo total de la falda, suponiendo que en este caso sea de 100 centímetros de largo. Entonces, como ya les había explicado antes, la cintura la vamos a dividir en 6,2 y esto nos da un total de 13,5 centímetros. Entonces, esa será la medida que necesitamos para hacer el círculo en la cintura. Y el largo sí queda igual, en este caso 100 centímetros. Y la tela está totalmente abierta, así que no la deben doblar hacia ningún lado. Entonces, desde la esquina de la tela van a medir hacia este lado el largo de la falda. En este caso son 100 centímetros. Yo voy a utilizar esta regla para que se me haga más fácil, pero ustedes utilizan su cinta métrica. Entonces, marcan el largo y le aumentan 2 centímetros para costuras. Entonces, recuerden que aquí marcamos el largo, 100 centímetros. Ahora, de allí de ese punto hacia acá vamos a medir la cintura, que en este caso, después de haber hecho la operación, son 13,5. Entonces, miden esta parte de aquí, la cintura, que en este caso son 13,5 y nos da aquí justo en este punto. Este punto vendría siendo aquí el centro del círculo de la cintura. Este sería el largo de la falda y aquí lo hicimos hasta la mitad. Falta ahora la otra mitad de la cintura, así que marcamos nuevamente los 13,5 aquí en esta parte. Y entonces ya aquí nos quedaría la medida para hacer un semicírculo. Entonces vamos a seguir marcando desde el punto del centro los 13,5 centímetros. Entonces aquí estaríamos haciendo la mitad del círculo para la cintura. Aquí ya lo tenemos. Así que esta parte de aquí fue la que acabamos de hacer. Les explico para que las que están empezando sepan qué es lo que estamos haciendo. Entonces, el mismo largo que ubicamos hacia este lado lo vamos a marcar del otro lado, de aquí hacia acá. En este caso, como ya les dije, son 100 centímetros, así que volvemos a medir la misma cantidad del otro lado. Si están haciendo esto directamente en la tela, recuerden que tienen que dejar 2 centímetros a cada lado para costuras. Y ahora lo que vamos a hacer es a terminar de medir el largo de la falda por toda esta parte de acá para sacar la mitad del círculo de la falda. Entonces yo lo voy a empezar a medir desde el punto del centro, no desde aquí, sino desde el centro, para que me quede la medida más precisa. Y así lo van a ir marcando alrededor, así de esta misma forma, hasta tener la mitad del círculo. Entonces lo que acabamos de hacer aquí en esta parte sería esta parte de la falda. Ahora faltaría hacer la otra parte, o sea, el otro lado. Y esa parte entonces la cortaríamos de este lado de la tela. Entonces miren cuánto llevamos gastado ya aquí en la parte delantera. Aquí hay 100 centímetros, aquí hay 27 y acá nuevamente hay 100 centímetros de este lado. Entonces en total serían 2 metros con 27 centímetros más, póngale 4 centímetros para costuras, 2 en ambos lados. Serían más o menos unos 2 metros con 30 centímetros solo para la parte delantera. Entonces, si le agregamos el doble, que es lo que necesitamos para la parte de atrás, estaríamos gastando unos 4 metros con 60 centímetros. Entonces, esta falda se está llevando más o menos 5 metros de tela. Incluso si ustedes quieren hacer esta falda con cola en la parte de atrás, también les queda el espacio del ancho de la tela para que puedan hacerla de esa forma. Entonces aquí ya corté la otra parte exactamente igual a esta, sería entonces la parte delantera y la parte de atrás, así que las voy a pegar aquí con cinta. En este caso ustedes tendrían que coserla en la tela y les quedaría de esta forma. Y aquí tendríamos nuestra falda circular larga. Así que espero que me hayan podido entender y que les pueda servir este video. Y si les ha gustado, entonces no olviden darle like y suscribirse a mi canal.